En el caso Penta, este lunes la Fiscalía Oriente solicitó los desafueros del senador Iván Moreira y del diputado Felipe Demuzí para ser acusados por delitos tributarios. Queremos hablar sobre este tema, sobre las penas que arriesgan los involucrados en el caso. Estamos con Mauricio Daza, abogado creyente del caso. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Buen día. A ver, partamos por lo de los parlamentarios, por Iván Moreira y Felipe Demuzí. ¿Por qué se justifican los desafueros de ambos en este caso? Bueno, la verdad que hay antecedentes suficientes para poder establecer la existencia de múltiples delitos reiterados de carácter tributario a lo menos en contra de estos dos parlamentarios y su participación en los mismos. Eso determina entonces que el Ministerio Público haya decidido avanzar en el proceso y acusarlos, o sea, llevarlos a un juicio. Estas personas están hoy día ocupando escaños en el Parlamento y esa calidad les permite tener ciertas ventajas procesales. Para estos efectos, para poder avanzar en el proceso, es necesario que una Corte de Apelación, en este caso la de Santiago en pleno, se pronuncie acerca de la plausibilidad de estas imputaciones y a partir de aquello se puede retirar este fuero, ¿no? O sea, solo basta el que sean hechos verosímiles, digamos, los que está planteando la Fiscalía, plausibles, efectivamente, para poder darle el curso al desafuero. No es necesario en ese sentido que sea necesariamente culpable. Claro, el estándar es más bajo que aquel establecía para el condenarlos. El fuero lo que tiene por finalidad es amparar el debido ejercicio de este cargo parlamentario e impedir que se vea afectado por imputaciones temerarias o sin fundamento. Entonces, si es que la Corte considera que aquí, si hay indicios antecedentes, da la luz verde para proseguir. Eso esperamos que ocurra. Bueno, y eso se va a ver cuándo y qué posibilidades hay. Si es que me explicaba usted que se da una dualidad, si es que es en favor del parlamentario, es inapelable y de lo contrario no se puede apelar. Hay una situación que llama la atención, pero bueno, así es como se ha interpretado. En el caso en que la Corte de Apelaciones, que en primera instancia analiza esto, rechace el desafuero, esa resolución es inapelable. En el caso si favorece al parlamentario. Exacto. Hasta ahí nomás llega el tema. Sin embargo, si es que se aprueba el desafuero, o sea, se dicta esta resolución en contra del parlamentario, entonces solo en ese evento se puede apelar y ahí conoce el Pleno de la Corte Suprema. Ahora, en este caso, a partir de la práctica de los últimos desafueros, nosotros creemos que aproximadamente en el plazo de un mes debiese analizarse por parte del Pleno de la Corte de Apelaciones esta petición. Y en los últimos desafueros que hemos visto, me imagino que han hecho uso de lo que les confiere la ley y han apelado al desafuero, por lo tanto se extienden los plazos, ¿no? Sí, la verdad es que prácticamente en todos los casos, por lo menos lo de financiamiento ilegal de la política, entiendo que en el caso de Gaspar Rivas, que era otro delito distinto, tema, claro, él no apeló, pero en general se va a apelar. ¿Por qué? Porque además es una forma de reducir los cargos, porque puede ser que la Fiscalía, por ejemplo, solicite respecto de varios delitos, 3 delitos, por ejemplo, el desafuero, y la Corte lo niegue respecto de uno, pero acoge respecto a 2, y así se va reduciendo, entonces se va obteniendo ventajas procesales por parte de las defensas. Es habitual que apelen. Abogado, en este caso, en el de Iván Moreira al menos, él reconoció públicamente los hechos. Él los califica como un error personal. De hecho, ayer lo decía, que él siempre ha dado la cara ante Chile, reconociendo mi error personal de hechos generalizados de la clase política. Eso, ¿cómo se interpreta en el análisis, digamos, del desafuero? O sea, él está reconociendo, lo califica como un error, pero reconoce los hechos. Claro, es que hay dos ámbitos. Uno que tiene que ver con qué es lo que sucedió, cuáles fueron los hechos que ocurrieron, y otro ámbito tiene que ver con cuál es la calificación que uno le entrega a esos hechos. Exacto. En este caso, al parecer, el senador Moreira está reconociendo abierta y públicamente que los hechos son verdaderos. ¿Y los hechos en qué consisten? Que él obtuvo un financiamiento ilegal a su campaña a partir de triangular dineros con boletas o facturas ideológicamente falsas. Exacto. Ahora, esos son los hechos que fundan la imputación y por lo tanto los estaría reconociendo. La calificación jurídica, bueno, es una opinión del senador Moreira, pero la verdad que existen múltiples fallos en estas causas que señalan que esa conducta es constitutiva de delito. Sí. Y desde el punto de vista procesal, más allá, ¿cierto?, de la calificación, ¿el reconocimiento del hecho le entrega alguna ventaja? La verdad es que depende. Si es que él entrega información que sea veraz, útil y completa, podría establecerse, claro, una atenuante de responsabilidad. Pero esa es una discusión que va más allá del desafuero. O sea, para los efectos del desafuero, la verdad es que no lo beneficia y a mi juicio, yo creo que hay una conducta que está confesa, ¿no? Y que a partir de los parámetros generalmente aceptados por nuestros tribunales, la verdad que son constitutivos de delitos reiterados de carácter tributario bastante graves.
Abogado, hablemos respecto al caso Penta y a las penas que se van a solicitar por parte de la Fiscalía. ¿Usted tiene antecedentes al respecto? Hoy día la tercera al menos plantea que se van a pedir cerca de 10 años de cárcel para los dueños de Penta. Bueno, con la frase manía, ¿no? Me enteré por la prensa derechamente, la verdad es que no nos ha llegado una notificación formal. Hoy día vence el plazo para presentar esta acusación y por lo tanto obviamente la vamos a conocer. Sin embargo, esto coincide con lo que nosotros proyectamos, que es lo que deberían ser las penas a solicitar. ¿Por qué? Si puede desglosar en el fondo esas penas o explicarlas más bien para que la gente entienda por qué 10 años de cárcel, que es una pena altísima. Para el tipo de delito. La verdad que altísima en Chile, ¿no? Estos delitos, si es que nosotros nos fuéramos a otro escenario, ¿no? Se habla de los países OCDE, bueno, si estuviéramos en un país OCDE de verdad, la verdad que estas penas se multiplicarían por mucho. Lo que ocurre acá es que son múltiples delitos y son delitos reiterados. Entonces, por ejemplo, se imputa lavado de activos, se imputa sobornos cohechos y se imputa delitos tributarios. Cada uno de esos delitos tienen penas asignadas que son bajas, pero cuando hay reiteración, la escala de penas sube. Ahora, si además se agrega que estas personas no tienen demasiadas atenuantes, la verdad es que obviamente se puede solicitar pena de 10 años efectivos, que es lo que nosotros creemos que es lo que corresponde en este caso. Pero aquí habrían atenuantes. Una, por lo menos, que es irreprochable conducta anterior. Pero reponer el daño causado... No, la verdad es que eso se ha manido mucho por parte de las defensas. La reparación celosa del mal causado es eso, celosa. No puede ser algo oportunista que yo hago una vez que me formalizan y me descubren. Sí, abogado, porque en el financiamiento irregular de la política siempre se ha hablado de estas tres posibles atenuantes: la intachable conducta anterior, el reparar el daño causado y además el poder entregar información que pueda ser relevante para la investigación. Claro, es que lo que pasa, a ver, esto es más técnico, pero lo voy a decir en términos bastante simples. El que usted llegue y diga que cometió un conjunto de hechos una vez que lo descubrieron y cuando existen múltiples antecedentes que le permiten establecer aquello sin necesidad de su declaración, no es un aporte, no es una colaboración sustancial, es más bien un intento un poco desesperado para poder tratar de hacerse artificialmente de un atenuante. Distinto de hacerlo al inicio de la investigación, por ejemplo. Por supuesto, cuando nadie lo sabe o que se aporta realmente. El caso de Hugo Bravo, por ejemplo, que es del libro, ¿no?, de la colaboración sustancial. Respecto de la reparación celosa del mal causado, la verdad que aquí se ha atenuado un poco lo que ha sido el criterio normal, habitual, antes de estas causas, respecto a lo que debe entenderse por tal. Usted no puede llegar y reparar entre comillas, mal, cuando lo descubrieron, después que lo formalizaron, después que decretaron medidas cautelares en su contra y para solicitar su revisión. Eso no es celoso, no es, además tampoco da cuenta de una voluntad real, ¿no?, de reparar un mal que muchas veces se niega. ¿Y eso porque lo exige como requisito la ley, digamos, como una condición para que efectivamente califique como una reparación celosa del mal causado? Bueno, existen múltiples criterios, ese es el tema, esa es la gracia, ¿no?, del ámbito jurídico. No es algo tan matemático, pero en general se ha fallado de esa forma. Hay otras personas que opinan otra cosa y que basta simplemente con enterar en cualquier momento una cifra. Pero es difícil sostener que hay reparación celosa del mal causado por parte de quienes niegan que han causado un mal. Y eso ha ocurrido en muchos de estos casos. Parte de los imputados, bueno, aquí hay como 34 formalizados en el caso Penta ya y 2 condenados. Y se cierra el proceso, se cierra la investigación. Por lo tanto, en términos generales, ¿qué vamos a enfrentar ahora desde el punto de vista de los plazos, de los procesos? Porque vuelve a estar en el centro de la noticia además el caso Penta con esto. Sí, la verdad es que estamos empezando una etapa que va a ser mucho más expuesta que la investigación, ya que se van a conocer públicamente los antecedentes a partir de los cuales se fundan estas imputaciones. Una vez presentada la acusación, esto lo recibe el tribunal y va a fijar una fecha para una audiencia de preparación de juicio oral. En esa audiencia se va a analizar la pertinencia de la prueba que cada uno de nosotros va a solicitar llevar a lo que va a ser el juicio oral. Hay como una suerte de sedazo. Una vez que eso se completa, entonces se fija una fecha para el juicio oral, que se concreta en audiencias que son sucesivas, públicas y que se realizan ante un panel de 3 jueces. Al final de ese proceso, que en este caso sin duda va a durar varios meses,
se va a pronunciar un veredicto de absolución o condena. Respecto a los condenados, después hay una audiencia especial donde se fija cuál es la pena concreta que se va a aplicar. Y eso lo veremos entonces las próximas semanas. Abogado, muchísimas gracias. En los próximos meses, claro. Exacto. Gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tendremos hartas conversaciones.